Listo. Les voy a platicar algunas experiencias que tuvimos los recién egresados, recién hace 50 años egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. En aquella época se llamaba Facultad de Jurisprudencia y a los de mi generación, que terminó prácticamente entre 70 y 71 años, hace 1970-1971. El sistema jurídico yo creo que era similar al actual. Sin embargo, los países no son similares y en 50 años ha habido muchos cambios. Originalmente había yo pensado platicarles a ustedes cuál es la diferencia entre el derecho de hace 50 años y el derecho actual. Y me quedé reflexionando que lo más importante era platicar que uno siempre ve generalmente al futuro o al presente y entonces olvida un poco uno del pasado. La generación a la que me tocó pertenecer ha formado otra generación, ya sea como docentes, ya sea como padres, otra generación nueva, más preparada, más culta, y entonces eso me hizo reflexionar en que las personas como mis abuelos, mi abuelo, mi bisabuelo, que eran de origen rural y que se habían dedicado pues fundamentalmente a la producción y al aserradero de madera, pues prácticamente no habían tenido estudios. Mi padre no terminó eh, ni siquiera terminó la primaria y sin embargo fue un hombre relativamente exitoso y logró formar una familia relativamente moral, digamos, ¿no? Es decir, el respeto a la familia, el respeto a las instituciones era mucho mayor que actualmente. Eh, Mis primeros recuerdos de la Facultad de Derecho empiezan curiosamente en lo que hoy es el edificio de la Rectoría y a mi lado estaba Carlos Olvera, había gente como José Alvear, gente que actualmente es muy destacada y bueno, que no quisiera mencionar un nombre omitiendo los de mis demás compañeros. Pero finalmente todos éramos muchachos relativamente inocentes, más bien muy inocentes, muy respetuosos de los maestros y desde la prepa nos empezaban a formar. En aquel momento la preparatoria era preparatoria de 2 años, pero le decían preparatoria única, pero curiosamente iban formando por un lado médicos, por el otro lado ingenieros, por el otro lado abogados. Y a los abogados nos empezaban a dar clases de lo que hoy es etimologías grecolatinas, y nos iban dando también latín, griego, del cual relativamente, por lo menos yo no aprendí mucho. Eh, el latín era una materia esencial porque finalmente todo el derecho, o parte del derecho, lo formaron los romanos, lo codificaron los romanos en aquel famoso códice justiniano. Y bueno, de ahí pasamos a la preparatoria, que ahora es la preparatoria número 1, que está en la avenida Colón, en el centro. Y para acabar en lo que ahora es la ciudad universitaria, y del cual tengo el gusto de ser el cronista de la delegación Ciudad Universitaria. Y bueno, deben de imaginarse ustedes que las clases empezaban, si mal no recuerdo, a fines de enero o mediados de enero más o menos. Entonces nuestros exámenes, que eran orales, era un maestro, te daban una ficha, bueno, más bien tú tomabas una ficha de una copa y ese era el tema que tú tenías que desarrollar.
Y bueno, pues había quien lo desarrollaba muy bien y había quien lo desarrollaba muy mal. Yo en lo personal tenía una estrategia, eh, siempre me gustó la historia y entonces cada vez que tenía yo un tema, recuerdo por ejemplo uno, divorcio, por decirles algo, ¿no? Entonces empezaba yo a platicar acerca de los orígenes del divorcio, del matrimonio, la discriminación de las mujeres, de los niños, de la cultura. Y ya cuando llegaba yo a la esencia del tema o a la pregunta en concreto, pues ya me había yo ganado como 5 o 6 minutos, lo cual me permitía que el maestro pues, se diera cuenta de que sí había leído porque realmente sí estudiábamos. Mi técnica en lo personal era no acudir mucho a las aulas porque era a las 7 de la mañana y yo no era muy madrugador. Llegaba como a las 8 y a veces pues de plano no llegaba porque con el frío de Toluca, imagínense ustedes los exámenes en invierno. Recuerdo que me tocó en alguna ocasión un examen con Jaime Almazán, que en paz descanse, y él había tenido que ir a ver el asunto de una nevada que había habido en Toluca en aquellos años y bueno, pues el examen prácticamente lo hicimos en la nieve y en el frío toluqueño y en los cerros de Coatepec. Bueno, pero ¿qué nos fue dejando todo esto? Yo creo que primero nos dejó la impronta de que debe haber un orden social. La mayor parte de nosotros, por lo menos yo, creía en el derecho como, como en las películas. Al tiempo entendí que había una realidad paralela al derecho. Era como un mundo diferente. Entonces, por un lado estaba el mundo de los tribunales, de los delincuentes, las mentiras, la corrupción. Eh, Sin embargo, no hubo necesidad, o por lo menos las circunstancias lo van llevando a uno a otro camino. En mi caso me llevó al camino de los juzgados y de la mediación. Y mi primer trabajo, gracias a un presidente municipal, Alfonso Gómez de Orozco, fue el de haber sido juez menor municipal. Y nuestra chamba era arreglar los problemas de vecindad. Trabajo finalmente con el cual terminé en un centro de mediación del municipio, ya actualmente en la época de Marta Hila González Calderón, con aquella misma mística. Yo creo que había una diferencia, teníamos también el derecho de que podíamos juzgar aquellos delitos de menos de 6 meses de prisión, que eran conmutables, y algunos civiles de menos de 100 pesos. Cuando eras titulado podías conocer de esos asuntos cuando tenías un título. Entonces el presidente municipal hizo los buenos oficios cerca de mi director de tesis, eh, que era sobre las tendencias humanitarias del Código Penal del Estado de México y que en aquella época él había formado parte de una comisión humanista, porque en el Estado de México, si mal no recuerdo, hasta 1956 había incluso la pena de muerte. Que bueno, creo que nunca se aplicó 1 o 2 veces. Sin embargo, esta relación con el municipio me llevó a Cuautitlán Izcalli y a otro tipo de actividades, y yo diría que de abogado de gobierno, lo cual no es una tarea difícil, porque bueno, pues simple y sencillamente eres más que un abogado litigante, eres un abogado consejero. Y a mí siempre me gustó el estudio. Ahora bien, sigo insistiendo que lo importante después de 50 años para nuestra generación es que formamos una nueva generación en diferentes escenarios en un país que todos criticamos,
pero que es un país que, a pesar de todas sus deficiencias, es un país más preparado, más culto y muy diferente al que tuvimos hace 50 años. Por sus atenciones y por haberme escuchado, gracias.